Abra su Biblia conmigo en el libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel queda después de Primera de Samuel. Vamos a ver aquí el caso de David. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era, como dice ahí la Biblia, muy hermosa. Miren, ¿qué más? Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías eteo. Hasta ahí por enquanto. Entonces David está en el palacio, y David era un tiempo de guerra, las personas salían a luchar, y David había elegido quedarse en el palacio. En eso que David estaba en el palacio, él un día se levanta de su lecho, y ahí David, ¿verdad? Todo cómodo, saliendo David de su lecho, va, empieza a pasear sobre el terrado de la casa real. Y en eso que él empieza a darse su vueltecita por el terrado, pues ahí, él de repente mira una mujer hacia abajo, por el terrado de la casa real, una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces cuando David miró a aquella mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, él empezó a hacer, ¿qué pasa cuando los deseos, qué hacen los deseos? Dos cosas, seducen y atraen. David miró a aquella mujer y él empezó a ser seducido y atraído por sus deseos. La mujer estaba bañando, imagínense ustedes. El hombre es visual todavía, ay, peor todavía. Entonces David mira a aquella mujer que estaba bañando. El corazón empieza a golpear más fuerte. Tutú. David, ¿qué hizo David? ¿Qué hace después los deseos después que seducen y atraen a una persona? Concibe al pecado la persona. David empezó a concebir el pecado. ¿Y qué fue lo que David hizo? Dios, ayúdame, Dios, este pecado aquí está dentro de mí. ¿Sí? Ayúdame a no mirar a esa muchacha. Dios, ayúdame, Dios, a no alimentar esto, Dios amado, sino que pueda salir de esto, Dios. ¿Verdad que no fue lo que David hizo tampoco? Y miren, David estaba siendo seducido y atraído. Dice la Biblia que cuando la persona es seducida y atraída, ella concibe el pecado. Y David concibió el pecado. ¿Cómo sabemos? Porque en el verso 3 que hemos leído, dice la Biblia que él mandó a preguntar por aquella mujer. Él mandó a preguntar, a ver, dígame, ¿quién es esa mujer? Necesito saber quién es ella. Y le dijeron, David, fíjate que es mujer de Urías eteo, hija de Eliam. Le informaron, es una mujer casada. Miren, David fue seducido y atraído, concibió el pecado, estaba siendo tentado. David llegó a caer en tentación. A un punto le informaron, David es una mujer casada, estaba aquí a punto de pecar. Cuando nosotros caemos en tentación, es un peligro. David cayó en tentación. Y aprendemos a través de la tentación que David cayó, que cuando la persona cae en tentación no le importa si la otra persona es casada o no. No le importa las consecuencias que tendrá ese pecado. Porque si nosotros analizamos después el resultado de este pecado de David, cuando él estaba aquí, David, cuando él decidió, voy a dejar todo para cumplir mi deseo. ¿Sabe? Cuando la persona cae en tentación, la persona deja todo para cumplir sus deseos. Ella ya deja de vivir por visión y ella empieza a vivir por el momento. David no pensó en sus hijos. David llamó a esta mujer, tuvo una relación con ella
El hijo de David con esta mujer murió. Los hijos de David, usted puede ver en la Biblia después, los hijos de David, cuánta destrucción hicieron. En el sentido de que hijos salieron ahí medio bien rebeldes algunos, por el pecado de David. Por el pecado de David. O sea, el pecado, usted a lo mejor quiera decidir vivir en pecado, un pecado oculto, un pecado pequeño. Usted puede vivirlo, Dios le hace libre. Dios quiere vivir, vívelo, pero trae consecuencia. Trae consecuencia. El pecado trae destrucción. Yo hoy sirvo a Dios. Yo pudiera estar en pecado, claro que sí, pero yo sirvo a Dios voluntariamente. Voluntariamente yo sirvo a Dios. Y yo rechazo al pecado porque Dios me hizo libre. Tan libre al punto de decir no al pecado. Una persona que está esclavizada del pecado no consigue decir no al pecado. Está esclavizada. Jesucristo dijo: el que comete pecado es esclavo del pecado. Dios me hizo tan libre que yo digo no al pecado. Yo soy libre. No necesito de eso. Yo soy libre. Nadie cae en pecado de un día para el otro. ¿Cómo cayó el hermanito en pecado de un día para el otro? No fue de un día para el otro. Empezó todo aquí con una mirada ya codiciando, siendo seducido por sus deseos. Y luego llega a la casa, llega a la internet, otra mirada ahí, la televisión, otra mirada ahí, y los deseos seduciéndolo, atrayéndolo. La persona concibe el pecado, y ahí va la persona, por no entender el proceso de la tentación, va dejándose llevar por sus deseos, va dejándose llevar por su mirada. Y ahí la persona concibe el pecado, cae en tentación, ya no importa si es casado o no, no importa a la persona si la otra persona es casada o no, no importa, deja todo para satisfacer sus deseos. No importa si sus hijos van a sufrir consecuencias o no, no, porque la persona piensa en ella. Yo pienso en ella, la persona está así desesperada pensando en ella, queriendo satisfacer sus propios deseos. Y ahí personas vuelven a tomar, personas vuelven a usar drogas, personas vuelven a robar, personas vuelven a hacer todo porque piensan en sus deseos. Ese mismo proceso se aplica a todas esas otras circunstancias. Y trae el pecado, y el pecado trae muerte, el pecado trae destrucción. El pecado es tan grave que Jesucristo tuvo que venir a morir por los pecados. Los pecados nuestros no fueron así, nada más que perdonados, no. Alguien sufrió la penalidad y ese alguien fue Jesucristo. La sufrió en nuestro lugar. ¿Y usted cree que Jesucristo ha muerto nada más para que nosotros hoy viviéramos una vida mediocre? Una vida ahí siempre atada al pecado. Jesucristo murió para hacernos libres y darnos una nueva vida. Jesucristo murió para que nosotros fuéramos vencedor. A través de su victoria, nosotros hoy podemos vencer y ser libres de toda esclavitud. Dios rompió el ciclo del pecado en mi vida. Yo estuve en ese ciclo de pecado. Peca y levanta, peca y levanta, peca. Pero yo decía: Dios, yo quiero ser sano, yo quiero ser libre completamente. ¿Y sabes qué? Dios me trajo libertad. Pero ¿cómo lo fue que Dios me trajo esa libertad? Quiero explicarles ahora cómo vencer las tentaciones.